La segunda parte de la clase de prematurez es características anatómicas o anatomofisiológicas del recién nacido prematuro y signos y síntomas de la prematurez. Entonces, características anatomofisiológicas del prematuro. Como ya lo hemos dicho, el feto requiere de una cantidad de semanas de vida en el útero para que su organismo esté maduro y pueda nacer y adaptarse a la vida extrauterina. Y cuando nace antes de esto, decimos que ha nacido prematuro y que puede presentar problemas en su adaptación, ¿ya? A esta nueva situación. ¿Se acuerdan que en recién nacido, digamos, la clase recién nacido normal, vimos que una de las mediciones para evaluar cómo estaba el feto al nacer, cómo podía adaptarse, estaba el test de Apgar? Bueno, probablemente si le aplicamos un test de Apgar a un niño prematuro, por ejemplo en el tono, en el color, la vitalidad, obviamente que su puntuación va a ser inferior, ¿cierto? Entonces, antes de que un feto tenga 24 semanas hay una inmadurez total, ¿cierto? Que determina que los órganos no estén preparados para resistir fuera del útero. Pese a todos los avances de la tecnología, por lo tanto estos niños no pueden sobrevivir y en realidad se los considera aborto. Y sobre las 25 semanas, igual es súper vulnerable, súper, digamos, de cuidado, hay una alta posibilidad de secuela y, digamos, pero sí lo podemos sostener en el tiempo y él podría sobrevivir, ¿ya? Entonces, ¿cómo es un recién nacido prematuro? Aquí la foto lo expresa bastante bien, pero dice, o sea, uno lo ve y lo ve inmaduro, ¿cierto? Su piel como brillosa, es pequeñito, los genitales, fíjense que ahí se ven los testículos que está como liso, o sea, no hay ninguna arruga, el pene casi un esbozo, probablemente los testículos no están descendidos, la cabeza es grande en relación con el resto de su cuerpo, no hay grasa, su piel es transparente, fina, brillante, las venas se ven visibles. En realidad este niño se ve como una posición así, pero está como bien estirado, ¿ya? No tiene pliegues pantarios, tampoco desarrollado, tono muscular muy pobre, o sea, no hay casi nada de desarrollo muscular, escaso vello o presencia de lanugo fino, va a depender de la edad gestacional que tenga. Dice el tejido mamario poco desarrollado, aquí casi ni se visualiza ni siquiera color de pezones, ¿cierto? Genitales masculinos, como ya dijimos, escroto pequeño, sin pliegues, testículo no descendido. Y si son femeninos, los labios mayores no cubren los labios menores, ¿ya? Respiraciones rápidas, igual que todo el recién nacido, con intervalos que duran más o menos de 20 segundos. La actividad física reducida, o sea, este niño está ahí como planchado porque no tiene un desarrollo muscular que le permita estar moviéndose ni nada, sino que está ahí estirado, ¿cierto? No levanta los brazos, tampoco mueve las piernas cuando está en reposo. Duerme la mayor parte del tiempo y como vimos en los niños más inmaduros la piel es rubicunda, gelatinosa, delgada y transparente. Una cabeza grande, si uno toca la cabeza de un prematuro, siente que, de repente los estudiantes cuando están con los prematuros pequeñitos, me dicen, profesores se asustan porque por donde tocan la cabeza, tocan tejido encefálico, porque obviamente los huesos no crecieron totalmente, entonces hay espacios gigantes, la fontanela anterior ya no es una fontanela anterior, sino que a veces parte desde aquí, desde la frente hacia atrás, todo y todo, por toda esta parte uno puede tocar tejido encefálico, ¿ya? Los huesos son blandos, el pelo es escaso, aglutinado, uno apenas lo puede así como estirar. Las orejitas, si, como les decía yo, si se puso de lado le quedó la oreja doblada, así quedó la oreja, o sea, no hay desarrollo de los cartílagos, por lo tanto se deforman con mucha facilidad, ¿ya? Este niño, si uno lo mira bien, pareciera, casi como que fuera de plástico, ¿cierto? Como que la piel es tan brillante y como gelatinosa, ¿ya? Este es un niño de más días, ¿se fijan? Igual es flaquito, prematuro, pero se ve que tiene una mayor edad gestacional. ¿En qué me fijo yo, por ejemplo? En los nódulos mamarios. Ya están pigmentados, ¿se fijan? Hay otros que no tienen para nada. Igual la postura de sus extremidades inferiores hay más flexión. En las superiores todavía está como estirado, pero las inferiores están flectadas. Las costillas de estos recién nacidos son de posición horizontal, el abdomen está generalmente distendido, aquí no se ve porque el pañal es gigante, a pesar de que un pañal de recién nacido prematuro es gigante y lo cubre totalmente.
Si uno lo viera el abdomen, aquí se podrían visualizar las asas intestinales, ¿ya? Las vísceras también son grandes para el tamaño del niño. Permanece con su ojo cerrado, aquí casi no se les ve el dibujo del ojo, ¿cierto? Y reacciona muy poco a los estímulos, adoptando una postura en reposo que va desde la extensión total hasta una moderada flexión, de acuerdo a la madurez, ¿cierto? Porque estamos hablando del prematuro. Imagínense el niño, la relación de los dedos de la persona que está ahí viéndola y el tamaño del niño. ¿Qué signos y síntomas tiene la prematurez? A nivel del sistema respiratorio, una de las cosas protagonistas tiene que ver con el surfactante. El surfactante es una sustancia que, digamos, permite que los alvéolos se distiendan y que cuando se contrae se vuelvan a estirar. Ellos trabajan contra la tensión superficial, ¿ya? Entonces, cuando hay una inmadurez, hay un niño prematuro, hay menos de surfactante o bajo nivel de surfactante pulmonar, por lo tanto, cuando el niño nace, el niño puede hacer esto: respirar y después cuando expirar, digamos, y ahí cuando los alvéolos se contrajeron y después él quiere volver a respirar y los alvéolos están ahí pegados porque no hay surfactante, entonces se produce atelectasias, zonas del pulmón en donde no ocurre el intercambio porque estos alvéolos se quedaron colapsados, no pudieron expandirse porque les falta surfactante, ¿ya? Y cuando ocurre esto, uno dice que tiene una enfermedad que se llama membrana hialina, ¿ya? En general, cuando un niño nace con patología respiratoria, no se dice, ah, mira, tiene una membrana hialina, sino que lo que se dice tiene un síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Y al avanzar las horas de vida del niño y al tomar examen y todo, se determina cuál es la causa que está causando esta dificultad respiratoria. ¿Ya? No rápidamente dice, ah, no, esta es una membrana hialina. No. Primero hay que estudiarlo, hay que tomar radiografía y de acuerdo a eso decir, no les voy a hablar de la membrana hialina porque luego van a tener una clase con la profesora Alejandra probablemente donde ella les va a contar de la membrana hialina. ¿Ya? Los prematuros extremos entonces pueden presentar dificultad respiratoria persistente y una necesidad continua de soporte respiratorio. Y esto se denomina enfermedad de Wilson-Micite, que es una insuficiencia pulmonar crónica del prematuro o insuficiencia respiratoria del prematuro. ¿Ya? A nivel, bueno, esto digamos, de la inmadurez del sistema respiratorio es una cosa que es súper decidora. Cuando las madres están embarazadas y por diversas razones se prevé que el niño va a tener, que la madre va a tener un parto prematuro y que el niño va a nacer antes, a veces porque ella tiene una enfermedad o ocurre inicio de trabajo parto, se ingresa a embarazo patológico y de acuerdo a las condiciones de la madre y el hijo, si es posible, se intenta frenar el parto, ¿ya? ¿Y eso qué significa? La madre en reposo, con la cama en Trendelenburg, las extremidades más altas, de manera de evitar la presión que siga acelerando el trabajo parto, igual a ella se le ponen drogas que van a hacer que se relaje un poco el útero. Pero como se sabe que vamos a tratar de frenar el parto, pero que el parto prematuro va a ocurrir igual en pocos días, y si este niño nace prematuro con la edad que tiene, lo más probable es que tenga bajo nivel de surfactante, entonces se le pone una carga de corticoide a la madre. Entonces se pone betametasona intramuscular por 3 veces separado, parece que era como cada 8 horas, y esa carga de corticoides va a inducir la madurez a nivel pulmonar. ¿Y qué significa eso? Que el niño va a tener más surfactante, ¿ya? Y probablemente si nace, a lo mejor si actuamos a tiempo y alcanzaron a ponerse las cargas y todo, el niño no tiene la patología que se llama membrana hialina, ¿ya? A nivel cardiovascular, el niño prematuro tiene un mayor riesgo de tener una incidencia de conducto arterioso persistente. Esto significa que hay una comunicación, ¿ya? Y este conducto arterioso persistente aumenta a mayor prematurez. Se presenta en un 50% de los recién nacidos prematuros con un peso menor a 1750, en el 80% de los que pesan menos de 1000, y se ha visto que el 30-50% de los lactantes con CPAC o conducto arterioso persistente presentan cierto grado de insuficiencia cardíaca también, ¿ya? Ahora,
Los recién nacidos prematuros menores de 29 semanas con síndrome de dificultad respiratoria tienen un riesgo de un 65 o un 80% de presentar conducto arterioso persistente, ¿ya? Y aquellos recién nacidos prematuros mayores de 30 semanas, el conducto se cierra de forma espontánea en el 98% al momento del alta hospitalaria. A grandes rasgos les voy a explicar un poco qué significa la comunicación, el conducto arterioso persistente. Cuando el feto está en el útero, el pulmón está colapsado y toda la circulación, la limpieza de su sangre la hace la placenta, la hace la madre a través de la placenta. Por tanto, dentro de él existe una cosa que se llama la circulación fetal, ¿ya? Y eso hace que, por un lado, a nivel pulmonar hay una resistencia periférica, por lo tanto la circulación no puede llegar a esta zona del pulmón a oxigenarse, los pulmones están, digamos, ahí colapsados, y en la circulación, digamos, fetal existen comunicaciones, ¿ya? Como esta, por ejemplo, el ductus arterioso. Aquí está la aorta y aquí están las arterias pulmonares, se están comunicando, ¿ya? ¿Y esto para qué es? Para que se produzca los intercambios, o sea, que se produzca la limpieza de la sangre del niño. Entonces, la sangre del feto, por un lado, por la vena pulmonar, no, por las arterias pulmonares viene la sangre del feto sucia hacia afuera, y por la vena pulmonar entra la sangre, umbilical, porque son dos arterias con sangre sucia y una vena con sangre limpia. Por la vena le llega al niño la sangre limpia, y por la arteria saca hacia afuera la sangre sucia. Entonces existen una serie de comunicaciones que permiten que dentro se produzca, digamos, el intercambio, que la sangre limpia vaya a los distintos órganos y la sucia se vaya hacia la placenta, ¿ya? Pero el niño nace, y cuando nace y al hacer su primera inspiración, cambia las presiones, porque ustedes también tienen que pensar que toda la PO2 de la sangre a nivel fetal es baja, porque resulta que a nivel de la placenta viene la madre, que por un lado está respirando y, digamos, inhalando su oxígeno, produciendo intercambio ahí a nivel del pulmón, y después se va esta sangre limpia por la arteria y llega aquí a la placenta, ¿cierto? Y en la placenta se produce un intercambio de la placenta, le entrega CO2 a la madre y la mamá le entrega oxígeno a la placenta, pero esto se produce por cambios de presiones nomás. Entonces, de la madre pasa oxígeno, y este oxígeno, que tiene una menor presión que el de la sangre, digamos, de la madre, va hacia el niño, lo oxigena y ese todo. Por eso el feto necesita tener una mayor cantidad de glóbulos rojos, porque necesita transportar más oxígeno, porque como él comparte con la mamá, entonces, bueno, se lleva el oxígeno y oxigena y todo. Pero cuando nace el niño, él está respirando, él está produciendo el intercambio con el 21% que hay en el ambiente, ¿cierto? Entonces, eso hace que inmediatamente a nivel de circulatorio se produzca un aumento de la presión de la PO2, ¿cierto? De la presión de oxígeno. Entonces, eso provoca que todos estos conductos, porque este es uno de los conductos que existen muchos más, no les voy a hacer circulación fetal ahora, pero ustedes tienen que saber que hay más comunicaciones que están en la vía fetal y que después se cierran. Entonces, fruto de esta concentración de oxígeno que aumentó, se cierran todos estos conductos, ¿ya? Y el niño empieza a tener, y se corta el cordón por el otro lado, y entonces el niño empieza a respirar él por el pulmón, y él empieza a generar su propio intercambio gaseoso, ¿cierto? Y a preocuparse, digamos, de obtener oxígeno y después liberar CO2 y por los pulmones. Se acaba esto de la placenta. Pero cuando los niños nacen con síndrome de estrés respiratorio, estas PO2 a lo mejor no son altas, y eso puede provocar que haya un conducto arterioso persistente, ¿ya? Bueno, aquí les puse un poco de la fisiología del conducto arterioso persistente, que se supone que este conducto une el arco aórtico con la arteria pulmonar. Si hay un mayor flujo de sangre de vuelta a los pulmones por el conducto arterioso, causado por la baja concentración de oxígeno y de la prostaglandina E, que no estimula la vasoconstricción del conducto arterioso, lo que provoca la congestión pulmonar, retención de CO2, pulso femoral saltón y un mayor esfuerzo respiratorio. Lo mismo que les estaba contando, más
más sintetizado, ¿ya? Otro problema que tiene el recién nacido prematuro es el control de la temperatura corporal. Hay una gran superficie corporal versus un bajo peso, lo que le produce una gran pérdida de calor. Él no tiene tampoco una gran capacidad para producir calor porque no tiene la grasa parda, que es la grasa que acumula el niño en el último mes de embarazo y que en el fondo tiene una capacidad de producir por sí sola, generar calor. El prematuro no la tiene, ¿cierto? Entonces él tiene un mayor riesgo de hipotermia. Factores que favorecen la hipotermia, entonces la escasa grasa subcutánea en cualquier parte, digamos, del cuerpo, que por lo tanto no hay un aislamiento mínimo y esto favorece una pérdida de calor por los vasos sanguíneos, una piel delgada, permeable, que favorece las pérdidas de agua, una postura, digamos, de mayor extensión, que también impide que, porque cuando nosotros tenemos frío nos acurrucamos, nos hacemos como un ovillito, porque eso permite que mantengamos el calor, ¿cierto? Y eso hace también, al estar extendido, que haya una mayor exposición de su superficie corporal y también una mayor pérdida de calor. Y por otro lado también no tiene una capacidad de vasoconstricción porque todos los vasos sanguíneos, el endotelio que está alrededor de cada vaso sanguíneo también es poco desarrollado, hay poco músculo ahí, por lo tanto no tiene esa capacidad de vasoconstricción que va a conservar el calor corporal, ¿ya? A nivel del sistema gastrointestinal, el recién nacido prematuro tiene un estómago pequeño, una capacidad gástrica baja también, el reflejo nauseoso, el de succión y de eglución está poco desarrollado, no hay una coordinación entre la succión y la eglución, el peristaltismo está disminuido, la motilidad gástrica también está disminuida, no tolera la alimentación oral, porque ya dijimos que por un lado, no, usted no lo sabe. Los prematuros, todos los prematuros menores de 32 o 34 semanas no tienen ninguna capacidad de alimentarse por succión, porque si bien es cierto, el reflejo de succión y el de deglución están desarrollados, no están coordinados. O sea, el niño no sabe hacer esto. Y digamos que cada vez que entra un líquido a su boca, él puede deglutir. No está coordinado. Y además eso tiene que estar coordinado con la respiración, porque cada vez que el niño hace esto, y nosotros también, estamos en apnea. Ahora yo tomo un traguito, él cuando toma y succiona, está, ¿cierto? Hace como valvas de succión. Entonces el niño hace esto, y se cansa. Un recién nacido término. Y hace, ¿ya? En cambio el prematuro no tiene ni una posibilidad. No tiene coordinado la succión de oclusión, entonces uno le pone un líquido en la boca y él no tiene idea de qué hacer con ese líquido. Él dentro de la vida intrauterina, en los últimos trimestres, deglute de forma accidental líquido amniótico, ¿ya? Y ese líquido amniótico que deglute de forma accidental permite que su intestino vaya madurando, ¿ya? Pero no es que él diga un día, todos los días, me voy a tomar un vasito de líquido amniótico, no, de forma accidental. Y no pasa nada porque no tiene nada que ver con todo lo que ocurre fuera del útero, ¿ya? Para que fuera del útero él se pueda alimentar por boca por succión, tiene que coordinar la succión de eglución, tiene que pesar más de 1700 gramos, ¿ya? Y el prematuro no cumple con eso. Por otro lado, también él tiene poca tolerancia a la actividad física y fatiga fácil, lo que le dificulta también la succión. Baja capacidad para procesar los aminoácidos, las grasas, las sales biliares y la digestión de la lactosa. Y esta tolerancia, digamos, a la alimentación va a ir mejorando a la medida que vaya ganando tiempo y peso, que vaya madurando. A nivel metabólico, bajos niveles de calcio y fósforo, porque estas reservas se acumulan en el último trimestre del embarazo. Por lo tanto, en estos niños se puede observar una desmineralización ósea o osteopenia del prematuro, ¿ya? Esta osteopenia del prematuro es causada por una ingesta inadecuada de calcio, de fósforo y vitamina D y se agrava por la administración de diuréticos y corticoides. Por lo tanto, cuando los niños son prematuros y sabemos que no tienen depósito en su cuerpo de calcio y fósforo, y si está alimentándose con leche materna, se debe fortificar, porque la leche materna tiene deficiencia en calcio y fósforo. ¿Ya? Otro problema metabólico que se puede ocurrir en el recién nacido y que es más frecuente en el prematuro es la hiperbilirubinemia.
Puede producirse un daño encefálico causado por este aumento de nivel de bilirrubina no conjugada que se llama kernícteros. Y esto se puede ocurrir con concentraciones tan bajas como de 10 miligramos por decilitro, ¿ya? En prematuros pequeños y enfermos. Por lo tanto, cuando los niños nacen muy pequeñitos, muy prematuros, así como profiláctico, se les administra fototerapia, ¿ya? Preventiva. La alimentación enteral temprana aumenta la motilidad intestinal, bueno, y reduce la reabsorción de bilirrubina, lo que también puede reducir la intensidad de la ictericia. Yo les contaba el otro día que en realidad, por un lado, el niño tiene una baja concentración de albúmina en la sangre, pero por otro lado la leche materna es rica en albúmina. Entonces es súper bueno que se les dé leche rápidamente. Ahora, de acuerdo a las condiciones del nacimiento y las características que el niño pueda tener, a lo mejor vamos a empezar si él nace prematuro, igual con la alimentación enteral precoz, y eso significa empezar apenas nació más o menos para que empezar a darle unas gotitas de leche. Y eso va a permitir que el intestino vaya madurando, ¿ya? Y por supuesto que a la medida que empiece precoz, de a poquito lo vamos a ir aumentando y va a llegar un momento que el niño se va a alimentar solamente con leche materna. La función renal también es deficiente, presenta disminución en la capacidad de concentrar y diluir la orina. Por lo tanto, no tiene una diuresis adecuada como respuesta a una sobrecarga de líquido. Entonces, es bien complicado trabajar con los prematuros porque en realidad podemos decir, oye, mira, tiene poco líquido, ¿podemos? No, no podemos, tenemos que ir con cuidado porque es incapaz si está sobrecargado de líquido, no es capaz de eliminar con sus riñones y decir, no, tomo mucho líquido y orino más. No, no pasa eso con él. Entonces, por otro lado, esta sobrecarga puede producir a nivel cardíaco una sobrecarga en el niño, entonces hay que de sumo cuidado. Por otro lado, tiene capacidad limitada para concentrar la orina, por una asa de gel corta, está todo desarrollándose todavía. Hay una respuesta limitada del epitelio tubular a la acción de la vasopresina y la arginina y también tiene riesgo de deshidratación. A nivel renal también elimina glucosa, por lo tanto tiene mayor riesgo de hipoglicemia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando los niños prematuros están, digamos, a veces con nutrición parenteral y solamente alimentándose por nutrición parenteral. Están con una sonda orogástrica a caída libre porque están, a lo mejor fue un niño que nació asfixiado, alguna cosa. Régimen cero, nutrición parenteral. Entonces tenemos que estar pendiente absolutamente del cuidado de la vía venosa, porque es vital. Un prematuro no puede tener la vía venosa fuera, porque eso ya lo va a llevar a un riesgo de hipoglicemia. Y de hecho, cuando yo estoy en clínica con los estudiantes y entramos a nuestra sala, recibimos turno. Y habitualmente, generalmente cuando uno recibe turno en el servicio no está la costumbre, pero yo les digo que si ustedes van a ser dueños de casa, van a ser dueños de un servicio, cuando reciban turno, por favor, acostúmbrense a revisar sus pacientes ustedes. El que llega debería revisar sus pacientes y decir, ya, te entrego a fulanito con una vía venosa, con esto, y tú inmediatamente chequear, la vía venosa está permeable. No es que sea inquisidora, pero en el prematuro es tan importante porque resulta que, ya, en la neo empiezan a entregar turno en la sala 4, después siguen en la 3, la 2 y después se dan la vuelta. Entonces las enfermeras de turno llegan y empiezan a recibir aquí, dan toda la vuelta, llegan allá y se demora como una hora en la entrega de turno. Nosotros como rápidamente los docentes dijimos, ya, Clever, yo rápidamente dije, ya, yo voy a recibir turno solamente en mi sala porque la otra sala yo no voy a tomarla, así que ¿para qué? Entonces solamente recibía la sala 4. Entonces terminaba la entrega de turno en mi sala, se iban los otros, seguían a la entrega de turno y yo con mis estudiantes rápidamente. Entonces, ¿qué hacía yo al organizar mi sala? Lo primero, ¿cuáles son los niños más riesgos? Ya, este chico, este es prematuro, está con vía venosa, ya, inmediatamente a revisar la vía. Y por eso me pasó que una vez revisé la vía y resulta que afuera me la entregaron que estaba pasando y todo, y le voy a ver la manito al niño y tenía una manito hinchada. O sea, eso se nota que la vía había estado fuera hace mucho rato. Rápidamente empezamos a preparar el equipo y todo, y cuando estamos preparando para ponerle su vía, el niño empieza a mover su manito convulsionar. ¿Por qué? Por hipoglicemia. Entonces, súper vulnerable. Uno tiene que estar ojo y atento y priorizar. Siempre pensar todo lo que va a hacer. Ya, vamos a empezar la sala, listo. ¿Cuáles son los niños más riesgos? A eso los voy a ver primero. Ya, este de aquí, ya, papá, y los miro, todo está bien, la vía bien, ya, listo. Con la vía bien, ya, chiquillos, organicemos. Vamos a hacer esto, lo otro. Yo soy la que estoy en la sala, tengo que tener esa prioridad y ustedes lo van a tener que hacer también cuando sean profesionales.
Y bueno, cuando estén trabajando con nosotros igual en el hospital, en la medida que vayan aprendiendo esto, lo van a hacer también. ¿Ya? Es muy vulnerable. Tenemos que saber que si por X motivo se le suspende la alimentación un ratito, no puede ser tanto porque él tiene un alto riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? Sus riñones inmaduros son incapaces de excretar ácidos fijos que se acumulan cuando se administran fórmulas ricas en proteínas y como consecuencia del crecimiento óseo, lo que puede causar acidosis metabólica tardía. Presenta pérdida de sodio por la orina, pero no puede excretar la sobrecarga de sodio. Paradójico. Pérdida de bicarbonato por la orina y por tanto tiene riesgo de acidosis metabólica. Tiene una menor capacidad para excretar fármacos, puede presentar toxicidad farmacológica con concentraciones bajas de medicamentos, entonces tenemos que estar súper vigilados. Lo que le vamos a dar, calcularlo exacto. Presenta gran susceptibilidad a los fármacos nefrotóxicos, así que también mucho cuidado con los medicamentos que sea. Yo nunca le he pedido a mis estudiantes que se sepan de memoria los medicamentos, pero sí deben andar en el bolsillo con una cosa que les diga inmediatamente, porque si vamos a administrar el medicamento, ya, ¿qué le vamos a poner esto? ¿Para qué es? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Cuál es la dosis terapéutica? ¿La dosis base? ¿Cuáles son qué cosas hay que chequear? O sea, en ese momento que van a administrar los medicamentos tienen que tener clarísimo todo. Y bueno, ahí yo estoy encima. ¿Cómo vamos a calcular ya? ¿Cuánto le tenemos que poner tanto ya? ¿Qué hizo? Hagámoslo, ya, perfecto. Ya. El medicamento, ya. Esta es la indicación del niño, leámosla, perfecto, listo. Está bien, hagamos la tarjetita, ya, vamos con la tarjetita. Este es el medicamento, a ver la ampolla, acá, ya. ¿Está vencida? No, sí, ya, perfecto. ¿Con qué lo vamos a diluir? La jeringa, todo, ya. Yo preparo, yo administro. A mí no se me ocurre poner nada que alguien me diga, mire señorita, ahí está todo preparado, usted lo pone. No. Si yo por X motivo preparo, administro y me equivoqué y causé un daño al paciente, que sea mi error, no de un tercero. A nivel del sistema inmunitario, gran riesgo de infección. La inmunidad pasiva de la madre, el niño la recibe en el último trimestre y si nació antes no la tiene. Por otro lado, tenemos una piel que es muy permeable, por lo tanto hay un mayor riesgo, digamos, contra los microorganismos invasores. La IgA solo se adquiere a través de la leche materna, así que es importante que el prematuro tome leche materna para obtener esa protección de las IgA. Su sistema de defensa es débil y también en el hospital está expuesto a más infecciones y de estos bicharracos más horribles, ¿cierto? Porque los peores bichos que existen en el mundo están dentro de los hospitales. Las infecciones evolucionan con rapidez hacia una cosa más general y esto se transforma en una septicemia. ¿Por qué? Porque él tiene una gran inmadurez de su inmunidad celular. Fíjense que esto de aquí, bueno, esto es el cordón umbilical que se le está haciendo un aseo, pero esta imagen de aquí es una quemadura, una especie de escara que puede haber sido causada por la tela, ¿ya? Aquí está en su primera etapa, cuando recién la tela lo dejó así. Por eso es súper importante, por ejemplo, cuando trabajamos con los niños recién nacidos prematuros, que nosotros ya le tomamos un examen, le hicimos la hemostasia. La hemostasia no es así como, uy, no, ahí está 2 minutos clavado con su dedito haciendo hemostasia seguro y luego después de eso le pone el algodoncito, bueno, por supuesto que sobre un algodón limpio, después le fija con un poquito de tela. Pero después, cuando vuelve de nuevo, pasó 1 hora, 2 horas, va y le quita esa tela, porque si las telas se quedan ahí, esta probablemente fue una tela hipoalergénica, en el recién nacido no hay nada hipoalergénica, con esa piel tan delgadita hay que tener mucho cuidado. A nivel del sistema neurológico, hay una inmadurez del centro respiratorio y eso provoca la apnea. Ya después vamos a hablar de la apnea. Pero este niño, en el fondo, su sistema, digamos, su centro respiratorio es tan inmaduro que de repente el niño está respirando y se le olvidó respirar. Y si no hay alguien ahí que le recuerde, oye, tienes que respirar, se puede morir. ¿Ya? La matriz germinal periventricular es proclive a la hemorragia, que puede extenderse a los ventrículos y tener una hemorragia intraventricular. Aquí me faltó una N. El infarto de la sustancia blanca periventricular, puede haber una leucomalacia periventricular, también puede deberse a motivos no totalmente conocidos. La hipotensión, la perfusión cerebral inadecuada o inestable, o los picos de tensión arterial, por ejemplo, cuando se le administra un líquido o un coloide endovenoso en forma rápida, no, tenemos que hacerlo todo suave, ¿ya? Podemos, algo que le estamos haciendo aquí en la venita causar allá un infarto o una hemorragia.
La lesión de la sustancia blanca es un factor de riesgo importante de parálisis cerebral y de retraso neuromadurativo. La mielinización de los nervios se inicia más o menos en el segundo trimestre hasta el nacimiento, por tanto, a menor edad gestacional es menor la alteración de la función neurológica. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en los recién nacidos? Hemorragia intracraneal y hemorragia intraventricular con posible hidrocefalia. Por eso no es casual que dentro del programa de seguimiento prematuro exista dentro del equipo de profesional que trabaje el neurólogo, y a estos niños hay que controlarles con una ecografía cerebral, ¿ya? La frágil vasculatura del cerebro del prematuro se rompe con facilidad en presencia de hipoxia, asfixia o traumatismo al nacer. Los prematuros presentan patrones de respuesta diferentes a los de término, tienen menos periodo reactivo, menos respuesta y un tono muscular más débil. El patrón puede usarse para determinar el mejor momento para la alimentación y la unión con la madre.